Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Jesús está en Galilea, es la parte norte del actual Israel. Él se encuentra en la región de Galilea, en la parte norte del lago de Galilea, muy probablemente en Cafarnaúm, donde él residía, en la casa de Pedro, de la cual había salido esta mañana, y donde él acudía al sitio al que llegaban las barcas cargadas de pescados cuando lograban una buena captura, y la gente venía para adquirirlos y comprar pescado fresco y más barato. Allí estaba Jesús con la gente y de repente subió a una barca y de allí empezó a hablarles, y sus discursos contenían parábolas. Los discípulos se extrañaban de que estaba hablándole en parábolas a la gente, pero él les explicó la razón por qué hablaba a la gente en parábolas y a ellos les explicaba en privado. Ellos habían sido escogidos por Dios, tenían ese privilegio. En cambio, los otros debían cumplir la profecía de Isaías, que por más que vean no verán, por más que oigan no escucharán, porque tienen el corazón endurecido. Pero los discípulos deben considerarse dichosos porque sus ojos ven y sus oídos escuchan. Incluso muchos profetas y justos desearon ver lo que ellos ven y escucharlo, pero solamente a los discípulos de Jesús se le ha concedido esta gracia. Después de que Jesús había pronunciado la parábola del sembrador, ahora explica a sus discípulos todo su significado y enseguida habla a toda la gente que está allí con otra parábola. Esta es una parábola del reino de los cielos. El reino tiene muchos significados como palabra. Puede significar un territorio, puede significar un poder, puede significar una dignidad, pero lo cierto es que el reino de los cielos es una realidad que quiere indicar a Dios que gobierna el mundo como un rey, como un soberano. Y decir el reino de los cielos significa que Jesús está hablando a los judíos porque el nombre de Dios para ellos no se puede pronunciar sin profanarlo, debe respetarse, y cada vez que habla del reino de los cielos, Jesús está diciendo a los judíos: de esta manera es que Dios reina sobre el mundo. Y ahora habla de esta parábola, que más bien es una alegoría, de un hombre que tiene un campo, que hace una siembra. No la hace por sí misma, él decide que siembren sus trabajadores, y una vez que sus trabajadores siembran, empiezan a despuntar las espigas. Y es entonces que ellos descubren que hay algo anormal en esta siembra,
Porque una vez que ya habían sembrado, resulta que vino un enemigo del dueño y echó cizaña en el terreno en medio del trigo. Y ahora están viendo que están brotando las espigas los siervos de este hombre y le informan: oye, ¿no es que tú sembraste buena semilla? Si tú has sembrado buena semilla, ¿por qué hay cizaña? La cizaña y el trigo son muy similares, se parecen mucho y crecen juntas porque la cizaña es parásita del trigo. Y entonces el amo le responde que probablemente fue acción de un enemigo y este lo hizo de noche cuando nadie se dio cuenta. Entonces, ¿qué hacen los siervos? Le proponen al amo: ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? La respuesta del amo es no. Dejen que crezcan juntas hasta el tiempo de la cosecha. Lo que él responde es una previsión, porque las raíces de una planta y de la otra están muy cercanas y muchas veces están enredadas. Y si se arranca una planta, se desarraiga, viene unida a las raíces de la otra. Por eso, arrancar la cizaña podía provocar que el trigo se arruinara, la siembra del trigo. ¿Y qué dice el dueño? No, vamos a dejar que crezcan juntas hasta el tiempo oportuno. De esta manera, él va a salvar su trigo. Y cuando llegue el momento de la cosecha, las cosas serán diferentes, porque no habrá riesgo. Y entonces el amo va a ordenar a sus trabajadores, a los que les corresponda hacer la siega cuando esté lista la mies, que primero recojan la cizaña, que la arranquen. Ellos la conocen, ellos la distinguen por el tipo de planta que tiene ciertas diferencias con el trigo, pero además su grano es diferente y cuando se come el grano de la cizaña provoca problemas. Le llaman Lolium temulentum técnicamente. Hace mal, envenena si se comen una cantidad suficiente, incluso a los animales. Y por eso él va a ordenar que la recojan, que la separen para que no haya confusiones, luego que la aten para que no se vaya a dispersar, y una vez que esté atada, ordenará que la echen al fuego. ¿Para qué? Hay muchas razones. Para que la raíz y su semilla no se propaguen, pero también esto indica el futuro de aquellos que en apariencia son semejantes al trigo. El lugar de castigo es el fuego. Y dice el dueño de este terreno que también va a ordenar a los segadores que recojan el trigo, que lo cosechen una vez que están segándolo. Seguramente van a trillar, van a separar el grano de la planta, de las espigas, van a hacer que salga solamente el trigo, y este trigo, que es el buen grano, lo van a almacenar. Mientras que se destruye la cizaña, el grano, el trigo, se conserva porque es el bueno, porque es el que alimenta, porque es el que no hace daño. Con esta enseñanza, Jesús nos hace saber que siempre hay alguien que puede obrar en contra, puede actuar en contra de quien actúa de manera correcta. Antes habló del maligno, ahora habla de un enemigo, y ahora nos dice que puede sembrar cizaña en el momento en que no se da cuenta el hombre dueño del terreno, en la noche, cuando está dormido, cuando no está consciente, pero finalmente se van a ver sus frutos y entonces se tiene que actuar de manera sagaz, de manera prudente, para no eliminar el bien quitando el mal. Por eso se habla aquí del tiempo adecuado, de la hora de la cosecha, que recuerda así que todo tiene su tiempo y su lugar y que al final de todo serán separados los buenos de los malos. Los malos serán arrojados al fuego como la cizaña y los buenos serán guardados en el granero del Señor.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.